Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Una cita con tu mejor versión. Primeramente agradecemos aquí en el área de los micrófonos, de los controles de cabina. Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, mi querido Francisco? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues aquí con el placer de estar acompañándote en este gran programa. Gracias. Y qué bueno que usted se está sintonizando para escuchar de nuevo Una cita con su mejor versión, un programa creado desde el corazón, con el corazón, y para todos ustedes que nos escuchan todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Hemos dejado algunos temas en el tintero, mi distinguido Quique, y uno de ellos ha sido, pues, que estamos desarrollando lo que es a la fe aplicada. La ley número 3, de acuerdo con el doctor Napoleón Hill en su ley del éxito, la ley número 5 en el manual del éxito creada por tu servidor, que es un compendio, una recopilación de preceptos que trabajaron en el pasado, que han sido demostrados y que hoy por hoy siguen teniendo vigencia. Y habíamos hablado de muchos grandes, habíamos hablado de Thomas Alva Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, pero lo más importante es que hoy por hoy estamos haciendo un homenaje a uno de los más grandes de Arizona, sino el más grande, y no nada más de Arizona y de Estados Unidos, sino del mundo entero. A esa gran persona que tiene en su haber esa gran voluntad de ayudar a la gente, de dar y de dar, especialmente a la comunidad hispana, ha ayudado bastante a las personas que son personas indocumentadas, a esas asociaciones, fundaciones que trabajan en pro de nuestros hermanos, pues él ha donado bastante dinero. Ahorita, no sé, bueno, en la comunidad entera ha donado alrededor de $300 millones y por ello merece no nada más este homenaje, sino también que lo pongamos, que toda su trayectoria se ponga en relieve en este programa y que sirva como un ejemplo vigente. O sea, es decir, qué bonito es hablar de aquellos grandes que nos dejaron muchos legados que son imposibles de igualar, mucho menos de superar. Sin embargo, el señor Bob Parsons, que está vigente, una figura pública, una gran persona que aún está vigente, dándonos el ejemplo, sirviéndonos como una inspiración, poniéndonos un espejo enfrente para que nos podamos ver todos aquellos empresarios, todas aquellas personas en busca de una mejor versión, que podamos vernos en ese espejo, podernos identificarnos de todo lo que podemos lograr hacer, porque él lo logró pese a sus circunstancias y pese a que el entorno que él abrazaba era un entorno no fácil para en aquellos años, no fácil para estos años. Y dentro de la historia que me encantaría seguir contando, pues primero les voy a hablar que hay 6 miedos que a veces interrumpen, 6 miedos que interfieren, que colisionan con esos deseos que nosotros tenemos de lograr proyectos, de conquistar X o Y objetivo, metas, hazañas que a veces nos parecen tan imposibles de lograr. Pues estos miedos se vienen a hacer presente con un solo objetivo, con un solo motivo, y es para mantenernos en el área de la seguridad, que mejor conocida en el sistema, en el campo, en el plano físico de nuestro cuerpo, como homeostasis. El miedo es, pues, a la duda, primeramente, a la duda repetida, el miedo a lo que es el saldrá o no saldrán las cosas, un miedo a la incertidumbre, prácticamente, ¿no? El miedo a la vejez, miedo a una salud enferma, miedo a la pobreza. Estos miedos se convierten, como le mencionaba anteriormente Kiki, se convierten en un enemigo acérrimo de todos los logros que podamos nosotros poner
para ponernos a conquistar todos los logros que debemos conquistar. Todas las metas que nos hemos planteado para un mejor futuro para nosotros, tanto crecimiento personal, empresarial, de carácter sentimental también o social. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre, ya hablamos del el temor o el miedo a la pobreza, pero también hay un temor o un miedo a la crítica de los demás. Y también vamos a hablar cómo es que esto afecta y nos frena a nosotros para conquistar esas metas que nos hemos planteado. Y también fíjate que hay un temor muy fuerte a la pérdida de amor de alguien. Y todo esto no lo estoy mencionando de manera escueta o de manera así como a ver si pega. No, esto fue un estudio que hizo el doctor Napoleón Hill a través de los años que vino entrevista tras entrevista, debo decir, con estos grandes personajes, quienes mostraban a su vez esa vulnerabilidad que ellos tenían, esas dificultades que la vida les planteaba y que estos miedos se hacían presente y evitándoles llegar a conquistar esas metas. Y hay otro temor, que es otro miedo a la muerte también. Cuando uno aprende a navegar a través de estos o con estos miedos, aprende a convivir y aceptar que el 92.4% de esos grandes temores que tenemos, el 92.4, el 94.2, ¿qué importa? La cifra es alta. De esos miedos que tenemos a que nos pase algo ante una situación, nunca pasa y nunca es lo malo que pensamos de la misma situación. Entonces, yéndonos al estoicismo, que es, y nuevamente la estoa era el pórtico allá en Grecia, y de ahí nace la palabra estoico. No está relacionado con lo que él realmente interpreta, no es una interpretación de ese concepto, de la esencia del carácter de esas enseñanzas, sino que le pusieron estoicismo por de dónde viene. Y entonces los estoicos manejaban que ese concepto de que las cosas que te pasan, las circunstancias con las que a veces uno tiene que por ahí navegarse, no eran en sí las que dictaban el triunfo o la derrota a nuestras intenciones de lograr X o Y proyecto, sino en la traducción que le dábamos, esa lectura equivocada que a veces damos a las situaciones. Y bueno, a veces consideramos mala suerte algo cuando en realidad no es mala suerte, cuando en realidad es una buena oportunidad. Y este concepto lo manejó muy bien, mi querido Quique, el doctor, el señor Bob Parsons en su transitar empresarialmente hablando, en esas dificultades que él tuvo. Y algo que no tuvo él, uno de los miedos interruptores de esos grandes triunfos, de esos grandes logros, pues es el miedo a la pobreza. Entonces, cuando él se plantea que de los 38 millones que él tiene para comenzar la compañía GoDaddy, él dice, cuando llegue a 30 millones, es decir, cuando pierda, cuando invierta, cuando se hayan gastado ya los 8 millones, pues a lo mejor me empiece a preocupar. Entonces él estaba con esa disponibilidad, con esas ganas a hacer crecer esa empresa. Y resulta que llegó a los 30 millones. Y dice, bueno, ok, entonces ya cuando llegue a los 25. Y así fue bajando y fue bajando, fue bajando. Pero el miedo nunca se hizo presente. El miedo a la pobreza nunca se hizo presente. La homeostasis de la que yo hablo, que es el procurar esa estabilidad,
en el mundo empresarial para muchos, que es una analogía, por supuesto, porque no existe la homeostasis en física, en términos de empresas, ¿no? De negocios y de pues esos riesgos que uno toma, ¿no? Y entonces llegó hasta 6 millones, que ahí fue cuando él decide, bueno, va a tener que vender todo esto. Y habíamos hablado de que él resurge después de unos anuncios que hizo en el Super Bowl. Pero vamos a ver un poquito más para atrás. Cuando él toma la decisión de decir, voy a continuar con la empresa, no voy a dar marcha atrás, es cuando él dice que estaba tan cerquita sin saberlo, estaba tan cerquita del éxito que él no se daba cuenta. De lo único que se daba cuenta eran de las ganas que tenía de transitar de esa pérdida constante que él tenía a un conquiste de la empresa Gotteri, al triunfo de la empresa Gotteri. Tenía elementos muy importantes. El primero, tenía el mejor precio de todos los demás, el .com, de todas las demás empresas que ofrecían este servicio. Número uno. Número dos, tenía mejores contratos, no eran tan terribles, tan horrendos como los contratos que tenían los demás. Los contratos de él eran más amistosos. La efectividad de su servicio era mejor. Es decir, él tenía todos los factores, elementos con los que él contaba para ofrecer al público ese gran servicio, superaban y por mucho a la competencia. Entonces, ahí viene la seguridad de decir, oye, lo que yo tengo es mejor, por lo tanto, tengo que apostar a él. Y todo esto lo hago con todo el cariño del mundo para nuestros hermanos empresarios que nos están escuchando, para nuestros hermanos que son o que tienen la intención en este momento de iniciar una aventura empresarial, que no se han animado a dar el paso. Después de este programa, después de esta intervención de comerciales, nos dice Quique, vamos a continuar con esa gran historia del señor Bart Parsons. Muchísimas gracias por seguir estando. Queremos mandar un saludo a nuestra amiga Sandra, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte de este bloque terráqueo que ella esté diciendo presente, pues le mandamos un gran saludo. Ella está ahorita en una asignación especial, probablemente en unos momentos se integre al programa. Está usted en una cita con su mejor versión y continuando con este homenaje a uno de los más grandes de aquí del estado de Arizona, el señor Bob Parsons. Pues fíjese que nuevamente, repitiendo lo que había dicho, en el momento en el que él decide apostar a su empresa, después de haber perdido $32 millones en esa aventura empresarial, él continúa y hay un libro que le recomiendo que se llama Acres of Diamonds, en inglés, en español debe de ser Hectáreas de Diamantes. Y también hay otros infines de libros que les hablan en referencia a lo que qué tan cerquita estamos de lograr aquel objetivo, aquella meta que nos hemos planteado y que desistimos por las adversidades, que damos paso atrás por no ver los resultados, que a veces el cortoplacismo se hace presente en nosotros, nos atrapa y nos secuestra, evitando de esa manera culminar, coronar, como dicen nuestros hermanos colombianos, coronar aquel proyecto que tanto hemos deseado. Pero en el momento que tú te enamoras de un proyecto, y era lo que decía René Clarazó, vamos a aventar el corazón y todo lo demás se va a dar. Cuando tú estás enamorado de un proyecto, quiero recordarles, damas y caballeros, que uno por amor hiciera y hace y va a hacer lo que jamás haría por dinero. Por ello, hemos recalcado tanto la importancia a nuestros hermanos empresarios o los que están en vías de abrir una empresa, en vías de incursionar en ese mundo tan bonito de los emprendedores, que a veces damos tan poquito crédito a nuestras capacidades que desistimos. Y el miedo es uno de los mayores enemigos. Ahorita le mencionaba los 6 miedos más
importantes, más peligrosos para nuestro cometido que nos hemos puesto a lograr X o Y proyecto. Comentaba con nuestro amigo César, una persona finísima que ha tenido a bien compartir con nosotros algunas pues preceptos de programación lingüística, de cómo funciona el cerebro, cómo tenemos las redes neuronales, cómo las podemos manipular, cómo podemos reescribir nuestro libro, cómo podemos dar una nueva ilusión a nuestra vida en todos los aspectos, empresarial, laboral o personal. Y comentábamos, él me decía que el miedo no era el enemigo natural del amor. Y bueno, el miedo, yo sigo insistiendo, es el enemigo natural del amor, porque todo se reduce a un miedo. Es decir, si tú dices el enemigo natural del amor va a ser el odio, pues no, odias, ¿por qué? Por temor, porque de ahí viene la raíz del miedo que tú tienes. Una persona que es agresiva en el exterior es porque está en un dolor, es porque está en una batalla interna muy fuerte. Entonces, por lo tal, el miedo debemos de vencerlo. ¿Cómo se vence? Pues se vence enamorándote más de aquello que quieres hacer, enamorándote de ti mismo, de tus proyectos, creer de una manera fuerte, de una manera desalmada, creer en ti, en ese genio que tú llevas dentro. Porque tarde que temprano, más temprano que tarde, resurgen las ideas, llegan las respuestas y esa creatividad de la que tanto habla el doctor Napoleón Hill se hace presente. Creatividad que todo ser humano tiene por naturaleza. Es una capacidad intrínseca del ser humano, la creatividad. Y bueno, entonces cuando el señor Bob Parsons decide continuar y apostar sus últimos $6 millones que le quedaban después de los 38 que ya había invertido. Bueno, después de los 32 que ya estaban invertidos, que ya estaban esfumados, pues dice a darle y a darle duro porque tengo fe. Ahí está el concepto, el precepto de la fe, y no del contexto religioso, sino la manejó su situación, esa adversidad temporal. Él pudo sacarle esa semilla que le estaba brindando y le estaba gritando, aquí estoy. Le pudo sacar la semilla del éxito que fue mucho mayor a la misma adversidad. Y cuando uno se compromete, decía Goethe, ese gran filósofo alemán, cuando uno se compromete, la providencia también lo hace. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? El .com se va en bancarrota. Ya deja de existir el .com. Y aquellas revistas en donde él pensaba anunciarse, pero que cobraban precios estratosféricos, dijo, no, mejor no me anuncio. Ahora ya estaban haciendo fila para solicitarles el patrocinio para que él anunciara el .com. Y entonces sí, ya estaban ofreciéndole el precio que él había dictado, que él había estado de acuerdo. Y ahí empieza a tener un poquito de auge la compañía, esa gran compañía GoDaddy, y él empieza a pagar sus deudas, pero en aquel entonces muchas compañías empezaron a tener bancarrota. Y entonces él mandaba los cheques para pagar deudas que había adquirido, porque muchas deudas son, los que son empresarios entienden, de los 30 días, invoice tras invoice, y sus cheques estaban regresando. Es decir, de una manera u otra, el universo estaba conspirando. Si le quisiéramos dar un nombre a esta situación por la que él estaba siendo objeto, pues estaba conspirando para apoyarle más. El universo reconocía su esfuerzo, su entrega, su pasión, su determinación, su disciplina por alcanzar ese gran proyecto y llevar a la cumbre en la compañía de GoDaddy. Llega a posicionarse en la bolsa de valores con 16 puntos, pero ahí fue cuando dejó de crecer, y ahí es donde viene entonces la iluminación nuevamente, cuando la creatividad se hace presente, y es cuando ya pregunta a sus eruditos en materia de mercadotecnia qué nos está faltando.
¿Y qué les estaba faltando? Que el mundo los conociera. Y ahí se llama Candace, se llama la persona que después de 500 mujeres que entrevistaron, que hicieron casting, Candace, al final, quedó como la finalista, que fue la número 500, imagínate, después de, volviendo a lo mismo, lejos de desistir de que no iban a encontrar a la candidata perfecta, fue la número 500, la que entrevistaron y dijeron, Candace va a ser la imagen de GoDaddy. Y bueno, ¿qué más ¿qué más suerte le acompaña? ¿Qué otra suerte le acompañaba al señor Parson? Pues de que todo el mundo hablaba en crítica de los anuncios de GoDaddy. Y es que no hay publicidad mala, mi Kiki. Entonces, si hablas bien, qué padre. Si hablas mal, también. Por eso es que aquellos que recuerdan, voy a poner voy a hacer un paréntesis y poner en comparación lo que pasó con el Cybertruck. Al Cybertruck, cuando lo iban a presentar, Elon Musk, le aventaron una bola de hierro a las puertas y no les hizo nada porque es un carro que está blindado y que tiene mucha fuerza. Entonces la bola de hierro no le hizo absolutamente nada. Pero la misma bola de hierro se la avientan al vidrio y la persona antes de que choque, los que no vieron programa, el anuncio de este, chéquenlo. Antes de que llegue la bola al vidrio, la persona ya se estaba haciendo a un lado. Wow. Ya sabían que se iba a quebrar el vidrio, sí. Pero eso precisamente, que entre paréntesis pudiéramos decirlo, o entre comillas, que era un error, era esa morbosidad que le estaban inyectando a la gente. ¿Y qué pasó? Se hizo viral. Claro. Era lo que querían. Claro. Pero si no hubieran hecho esa quiebra del vidrio, tal vez no se hubieran tenido los resultados. Es que es muy interesante eso porque es como la serie de recursos que utilizas para darle esa continuidad y atención a tu producto, ¿no? Es como darle esa vida, o sea, todo el tiempo constantemente innovación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, fíjate lo interesante, sí. Y ahora sí viene, nuevamente voy a traerles el espejo del señor Bob Parson, uh-huh, para que usted, damas, caballeros, puedan verse en este espejo y puedan recobrar confianza en ustedes mismos, puedan darle ese respeto y reconocimiento que merece, ese gran genio que lleva usted dentro, porque todos lo llevamos dentro, y darle oportunidad a que salga, que se luzca, que brille, que saque la casta. Pues resulta de que habíamos hablado de que el señor Parson no nada más reprobó quinto año. Vamos a hablar de aquellas personas que dicen, no, es que yo no soy inteligente, ¿ok? No me vengan a decir que una persona que reprueba quinto año de primaria es porque es inteligente. Muy bien. Entonces vamos a poner eso a un ladito. Luego viene que él adquirió PTSD, una enfermedad mental, psicológica o de carácter psicológico, que se adquiere cuando hay una situación demasiado fuerte, que no nada más en las guerras se da, puede darse en una violencia doméstica, puede darse en violencia social. Ahí mismo tú te puedes enfermar de PTSD, pero ¿qué es el PTSD? Post-Traumatic Stress Disorder, que es un desorden de estrés postdramático. Pero en el 70, cuando no existía el PTSD, le conocían como el shell shock, le conocían como, ya después de la guerra de Vietnam, la conocen como el estrés de Vietnam, algo así. Y no fue sino hasta los 80 cuando se integra a la Asociación de Psiquiatras y que es reconocida, pero no hasta los 90 que vienen los tratamientos, las terapias para eliminar, para erradicar el PTSD. ¿Pero qué es el PTSD? Uh-huh. Bueno, él miraba, es que cuando él llega a los Estados Unidos, después de haber visto, era un niño de 17 años cuando le explota la bomba y le quiebra, le saca los huesos de un brazo, le lastima sus piernas
Y luego cuando ya, después de que le dan el corazón púrpura como reconocimiento de un héroe en batalla, en guerra, él quiere regresar y no lo dejan. Y a los años quiere volver a regresar. Tiene una entrega, una pasión por defender este país que le damos las gracias también aparte. Que vamos a continuar aquí, que después de un comercial, Sí. para continuar con este relato del señor Bob Parsons. Qué bueno que todavía está con nosotros, damas, caballeros. Está usted en una cita con su mejor versión y nosotros estábamos platicando con todo el cariño del mundo para ustedes, aquí con la grata compañía de nuestro amigo Kiki. Estábamos continuando con esta gran historia de inspiración. Sirva para que muchos, como lo mencioné anteriormente al principio, puedan mirarse en un espejo y ver y que hagan un análisis comparativo en la situación de usted y en la situación que estaba el señor Bob Parsons. Él sale con el estrés, el síndrome de estrés postraumático de la guerra, sí, cuando no sabían lo que era, como te mencionaba Correcto. anteriormente. En la Primera Guerra Mundial le conocían como el shell shock, Shell shock. que quiere decir conmoción por expansión. Ajá, Por explosión, perdón. por explosión. Conmoción por explosión. Y luego ya en la Segunda Guerra Mundial le llaman el battle fatigue, es decir, la fatiga de combate. O sea, sabían que había un daño en los psicólogos, Sí. pero como que no le daban todavía como que esa patología Sí. mental, o sí, ¿no? No lo clasificaban. No lo clasificaban, gracias, Quique, Correcto, de manera sí. correcta. Correcto. Por eso le aventaban nombres ahí. Y también le dieron la síndrome post-Vietnam, que fue el síndrome post-Vietnam, ya fue después de la guerra de Vietnam. O sea, ya lleva 3 nombres, pero todavía no dan con bolas, todavía no le atinan. Y fue solamente en el 80, como lo mencioné anteriormente, Correcto. cuando la Asociación Americana de Psiquiatría, Sí. entonces le pone Post-Traumatic Stress Disorder, que eso es el PTSD. Correcto. Muy bien. Pues él no sabía que tenía esta enfermedad. Lo único que sabía era que su manera de ser agresiva no la entendía por qué. Sí. Y no entendía por qué muchas personas a veces no estaban tan de acuerdo con su manera de ser y etcétera. Correcto. Y él vivió 20 años. Él vive 20 años con esta condición. Correcto. Pero aquí es en donde utiliza y que a veces el motor viene siendo eso que molesta o viene siendo ese defecto, lo utilizamos como motor. Y él utilizó esto como para entregarse de lleno al trabajo, porque vaya que tenía excusas, vaya que tenía razones para decir, yo no puedo porque yo soy esto, porque sin embargo, él utilizó esto como un motor para encerrarse en su trabajo, para crear lo que era Parsons Technology y llegarla a crecer tanto que la venden $64 millones. Wow. Y empieza en el sótano de su casa con una enfermedad que estaba en su mayor esplendor. Correcto. Él se despertaba llorando en las noches. De hecho, ya vendida la fábrica de la tecnología Parsons, ya con todos esos millones de dólares va a porque lo deja su segunda esposa, se divorcia de su segunda esposa, es que, como él dice, ¿quién me iba a aguantar? Y él va y compra un libro que se llama Cómo sobrevivir un divorcio. Y dice que cuando él estaba pagando, le dice el de la caja, ¿tiene usted tarjeta de descuento? Y él se suelta llorando. Y le dice, no se preocupe, yo le voy a poner mi tarjeta de descuento para darle el descuento. Y sigue llorando, se va al carro llorando. Sí. Y de repente se muere a carcajadas, se empieza a reír. Dice, ¿cómo es posible que esta persona no supiera por qué estaba llorando? Una persona multimillonaria no necesitaba el descuento. Lo que pasa es que llegó a su mente
esa perturbación Claro. de lo que él había causado, que era el divorcio. Sí, sí, sí. Y entonces él continúa con su trabajo y continuamos con el programa, pero ahora con Sandra. Porque Ándale. Sandra Orozco Listo. se acaba de hacer presente, la cual le damos la más cariñosa y cordial de las bienvenidas. Sandrita, qué gusto estar contigo de nuevo. ¿Cómo estás? Ay, igualmente, no sabes, mis temas favoritos. Ah, sí, está muy cerca. Mis temas favoritos, te venía yo escuchando y sí, tremendo siempre el programa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Ok. Francisco, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte, Perdón Sandra. la interrupción, pero No, por favor. fui con el lado de la gerencia. Y ya Ajá, sabrás. no, qué bien, qué bien. Fíjate que estábamos platicando acerca de las circunstancias que a veces, y es que tenemos que volver a citar al grande de España, a José Ortega y Gasset. Es una sola persona, Sandra. José Ortega y Gasset, quien era un filósofo escritor, quien dijo, soy yo y mis circunstancias. Entonces, no somos nada más las circunstancias, que era lo que podría haber utilizado de excusa el señor Van Parson y decir, ¿sabes qué? Yo tengo PTSD. Claro. Reprobé 5º año de primaria. Mis padres eran unos viciosos apostadores. Entonces, yo no tengo derecho al éxito. Por lo tanto, estoy condenado. justificado quedarme aquí a este nivel y pues ni modo. Creo que estoy justificado. Claro que estaba justificado. O claro que no estaba justificado, dependiendo de cómo lo veamos. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Utiliza esas adversidades de la vida, esas desgracia, por decirlo de una manera, desfortuna es la palabra, desfortuna, Sí. por la que él estaba pasando, experimentando, y lo convierte en el motor, que era lo que estábamos comentando antes de que llegara Sandrita. Y él entonces se convierte en un workaholic, en un trabajador, en un vicio al trabajo. Y entonces eso fue lo que le permitió a él despegar. Y todo esto lo quise mencionar porque no fue sino hasta después de 20 años, cuando en una plática de amigos, de colegas de él, sale que una persona fue curada a través de medicina psicodélica, ¿cómo se dice? Sí, LSD. LSD, la ayahuasca, sí, la sí, ayahuasca y el hongo mágico. Entonces, él siempre una persona tan recta, tan íntegra, que dice, espérate, todavía no está legalizado totalmente, Correcto. pero como es un tratamiento médico, bueno, él tuvo que estar con la protección de sus abogados y todo ello. Cuando él se somete a este tratamiento, damas y caballeros, y ahora sí vamos a hacer una invitación, porque la mente se parece mucho al paracaídas. Funciona mejor cuando está abierta. Sí, claro. Entonces, es una invitación a que abramos la mente, a que permitamos que seamos más incluyentes en aquello que nos puede ayudar, en aquello que nos puede transformar, en aquello que puede servir como un peldaño para dar ese saltito que necesitamos. Entonces, él utiliza el servicio de esta clínica. 4 días duró. Y entonces él empezó a experimentar esos encuentros con esas red neuronal, con esas surcos neuronales que él tenía de lo que había pasado en Vietnam, de lo que había pasado aquí en Estados Unidos. Y con ese material, pudo sanar. Y como él dice sus propias palabras, Sandrita, quedé mejor que antes de irme a la guerra. Wow. Entonces, la invitación a que abran la mente es que no califiquen, no descalifiquen aquello que puede servir. Vi un anuncio el otro día muy agradable. Está un huevo, porque ya ves que a los huevos, ¿cómo le echan? Sí. Que el colesterol y que Sí. está un huevo con una aura aquí arriba. Y dice, el huevo es bueno. Dice. Entonces, yo también estoy aquí en defensa, Sí. que probablemente bajo otras circunstancias no lo hubiera hecho, pero tampoco lo hubiera criticado de manera negativa. Porque bien tengo a decirlo que todo puede funcionar siempre y cuando tú estés convencido de que va a tengas funcionar. esa apertura, ¿no? Claro. Porque tan solo como comentario, ¿no? De una persona que yo conocí,
y me decía que quería bajar de peso. Ujú. Le dije, mira, este tecito es muy bueno y te lo puedes tomar. Me dijo, me he tomado de todo y nada funciona. Y yo le dije, entonces tampoco te va a funcionar. Exacto. Sí, Porque no ya tiene te esa predispuso apertura, a que porque no va a ella sabe que funcionar. nada Exactamente. funciona. Ujú. Y volvemos, y es que si lo crees, ya por Claro. lo menos tiene la apertura, y el resto deja que haga el trabajo, ¿no? ¿Te acuerdas del chocolate que Sí, le daba a mi también. hijo? Que le mando un Sí. saludo, un cariñoso saludo a mi hijo. Él creyó. Entonces, cuando tú crees, haces un contacto directo. Cuando le pones emoción a esa creencia de que puedes lograrlo, de que eres capaz, de que tienes lo que se necesita, que das la talla. Entonces hay una comunicación directa con ese genio que tenemos dentro. Ujú. Ya no hay intermediarios, ya no hay estorbos, ya no hay nada que impida esa comunicación. Le dices, ayúdame. Y el No, genio sale. y con esa apertura, Francisco, eh, las cosas pasan, las señales pasan. ¿Sabes por qué? Yo el sábado tenía que no tenía ganas de ir a Escazela a tomar unas fotografías. Y no sé de esas que abres el teléfono y te sale ahí la señal. Y dice alguien, es que muchos dejan solo sentarse en la zona cómoda Ah, en ver pasar la vida. sí, son Pero hay otros, espectadores. pero hay otros que les gusta que las cosas pasen y O hacer sucedan. pasar las cosas. Ajá, entonces yo dije, ay, no, qué hueva, pero eso es cuando más tengo que hacerlo. Así Y es. me fui. Tienes que hacerlo. Llegué hasta las 7 de la noche, pero súper encantada de andar para Happy Valley y todo ese rollo, Ujú. tomando las fotografías que me pidieron. Muy O sea, bien. está bien, ¿no? Claro, Pero, es súper pero bien. es cuando uno está abierto. Pero si no estuvieras, así te vengan 10 mensajes, no lo vas a ver. Ujú. No vas a estar listo para eso. No, totalmente. Así Y es. por eso dicen que hay un despertar, ¿no? Muy bien. Hay que Sí, estar y listo bueno, para esto. ¿cómo se llamaba Gautama Siddhartha, no? Buda. Buda no quiere decir otra cosa más que despierto. Esa es la Ujú, traducción. sí. O sea, no es religión. Muchos lo confunden con religión. Ojalá los invito a que conozcan un poquito de... Yo conozco una microscópica partícula de lo que viene siendo el budismo y lo único que he comprendido de eso es que son unos estudiosos de la mente, cómo reducir el dolor y cómo vivir mejor. ¿Sabías que Claro. ya existe, y creo que Calisto lo ha comentado, existe el hombre más feliz del mundo? Oh, ¿Y sabes sí. cómo se llama? Mathieu Ricard. ¿Por Vámonos. qué? Vamos a Sí, hacer me un gusta, me paréntesis gusta. para hablar un poquito del hombre más feliz del mundo y por qué es considerado Ujú. el hombre más feliz del mundo. Pues miren, acuérdense que no estamos en una clase de neurociencia. Entonces, los más y menos no importan aquí, ¿ok? Ujú, Pero vamos a poner en perspectiva. ujú. Cuando tú te vas y te compras esa bolsa que tú querías, esa bolsa que tenías años soñándola y que dices, vale $30,000, que solamente por invitación y que logras por X o Y llegarla a comprar, hay una liberación de dopamina que creo que es de que 150 nanomililitros, una cosa bien pequeñita. Ujú, Eso te hace feliz, claro. ¿no? Cuando conoces al amor de tu vida y se llega a ese momento donde la entrega tan bonita de un ser humano a otro, alrededor de unos 250 nanolitros o Ujú, cantidades pequeñas, liberación de dopamina. ujú. Ujú. Para ponerte en perspectiva, estamos hablando de 250 a 300, Sí, no sé correcto. cuál Un es la ejemplo. cantidad, Sí, pero un ejemplo. Calixto lo sabe. Sí. Cuando Mathieu Ricard se pone en profunda meditación, alcanza los 1000. Y esto es medido Wow. Es Wow. medido porque hay maneras de medir medirlo. cuando hay liberación de dopamina y todo Ujú. ello. Y entonces digo, espérate, pero es que la meditación la daban por mala antes, la daban porque no servía, la daban por cosas que eran esotéricas, que eran de carácter místico, que no eran real, que no, pero vamos a llamarle a la mesa ahorita a la persona que permitió los trasplantes de corazón, los trasplantes de órganos. Esta persona recibió el premio Nobel en 1912, Carrel. Ujú, Carrera. Entonces, él dijo algo muy importante. ¿Pero por qué? Porque él descubrió que las suturas rápidas a alta velocidad podían ayudar para que el órgano receptor
pudiera aceptar al órgano donante sin que Ujú. hubiera problemas, ¿no? Claro. Entonces, Carrel dijo algo bien interesante. Dijo, las cosas que no se pueden medir ni pesar son más importantes Ajá. que aquellas que se pueden medir Sí, sí, y pesar. está bueno. Tómala, dijeron en mi Está. pueblo. Sí. Esto nos da un revés viniendo de esa eminencia que si no hubiera sido por Carrel, bueno, no sé cuándo, porque es de España también, ¿no? Correcto. El país más famoso por trasplantes de órganos, pues es España, Sí. a partir de la técnica de Carrel. Y, y cuando él menciona esas palabras, pues no se pueden pasar por alto, Claro. son imposibles, evidencias que él ha Ujú. tenido, por eso es que habla, Sí. y que nosotros no podemos ignorarlas, damas y caballeros. Pero entonces, él tenía esa fe, volviendo al señor Bob Parsons, Sí. tenía fe en su producto, pero más que fe, porque a veces la fe no es necesaria, no es suficiente, Ujú. él tenía algo que era una de las reglas de oro del doctor Napoleón Hill: no hacer lo que no te gusten. Claro. Si vamos a hablar de las personas más honestas que yo conozco en la industria empresarial, Ujú. señor Bob Parsons es el más honesto que hasta hoy he conocido. Wow. Cuando él compra el campo de golf, él regresó a los que quisieron Ujú. de retirarse como miembros, les regresó intacto todo el dinero que no tenía que haberle regresado, Claro. pero él estaba protegiendo su imagen. ¿Qué tan Claro. importante es? Porque de acuerdo como nosotros nos comportemos en el área empresarial, es como la palabra va a correr, es como las noticias van a correr y como nos van a ver ya no nuestra competencia, sino nuestros propios consumidores, nuestros Mm. Sí. clientes. Y entonces él tenía la seguridad de que tenía el mejor producto del mundo, y sí lo tenía. Porque, como había mencionado Claro. anteriormente, el servicio de Internet de las más compañías estaba horrible, malo estaba. Él tenía mejor servicio. El precio que él tenía de los domain names era el más barato de todos, mientras Ujú. que aquellos andaban en 40, $60, él andaba en $8. Él tenía los mejores contratos que había, no eran tan horrendos como los que tenía con Sí. el consumidor. Sí. Entonces decía, ¿qué está pasando aquí? Que no lo conocían. Y ahí la historia ya la conocemos, el resto de la historia. Como es, ¿no? Claro. De hecho, ha ampliado ese servicio porque hay una cuenta especial también ahora para las personas que compramos domain. Ah, ok. Ya sé, como Certificados sí, también. Él todo manejó los eso. certificados, Ujú. así es. Pero ya él vendió su último 21%. Sí había vendido el 79% en 2.3 billones. 2.300 billones lo vende el 79%. Y ya después, que pasan los años, vende el otro 21%, casi lo mismo, en 2.1 millón. O sea, Igual. billón. Es decir, en 21 millones de dólares vende el otro. Y él tiene en su haber ese gran corazón que dice, es que yo quiero donar, 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 donar. Y tiene una promesa a él, que antes de despedirse de este mundo, la mitad de su fortuna va a ser donada. Ah, bueno. Espero que no sea un gato. No, su fortuna. Ah, va a estar donada. Sí, Ah. la va a No donar. digo que no espero que la fortuna no llegue a un gato. ¿Ok? Porque ya ves que hay personas que han dejado su fortuna a su mascota. Ah, no, perdón. Tiene razón, Sandra. No se la va a dejar a un gato, se la va a dejar a la comunidad. Ah. Y la demás se la va a dejar a su familia, me imagino a sus trabajadores. Ujú. Ha regalado mucho dinero a sus trabajadores, aquellos trabajadores bonito. que han sido fieles, aquellos trabajadores que han estado ahí. Una persona, fíjate qué bonita esta historia aquí, y la voy a poner aquí, pues la voy a contar, porque aparte de ser una historia bonita, inspiradora, debemos de recordarnos a nosotros mismos que qué bonita es la bondad, qué bonito es el ayudar a tu hermano, qué bonito es el actuar con ese corazón de compartir, con esa disponibilidad de ayudar, con la empatía de poder entender el dolor del otro. Y cuando él iba a comprar su primer casa, él no tenía para completarse para el enganche, pero ya él ya había metido la oferta y él dijo, yo me quiero quedar con esta casa porque ya estoy cansado de... Desde entonces él ya tenía la visión de ser una persona
de éxito, la inteligencia de entender el valor que es el tener tu propia casa. Correcto. Y entonces le dijeron, esta casa tiene 2 ofertas. Ajá. Si quieres tú meter una oferta, tienes que aumentarle un poquito el precio para que no te la ganen. Entonces creo que, por decir una cantidad aquí, que valía $11,000 o $10,000, y él le puso $11,000 a la casa en aquel entonces. Entonces le faltaban, creo que $350 para completar el enganche, que era el 20% en aquel entonces. Se lo va y se lo pide a su suegra, y su suegra le dice, yo no voy a contribuir en una compra que para mi juicio está muy cara esa casa, es algo que... Entonces llega con un amigo y no le pidió el dinero, le platicó a su compañero de trabajo, le platicó la historia y le dijo, yo te los presto, le dijo. Sí. Y le prestó los $350 que le hacían falta para comprar su casa. Después esa casa la vende, le saca un dinero, creo que como $20,000, el doble de lo que le había costado. Y entonces le habla a su suegra y le dice, ahora sí quiero que veas que fue una mala inversión, ¿no? Es decir, nos deja en evidencia que el comprar una casa, no importa en qué época estemos de nuestras vidas, siempre, siempre, siempre va a ser lo mejor que tú puedas hacer aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasó con este señor? Cuando el señor Bob Parsons ya llega a culminar en su primera empresa, que era Parsons Technology, cada año y hasta ahorita la fecha, le manda $50,000 al señor. Y él le dice, los mejores $350 que he invertido en mi vida, ¿no? Ay, qué padre. Pero qué bonito es. Eso es una gratitud muy eterna. ¿Cuándo también. iba a pensar este señor que el señor Bob Parsons iba a tener tanta riqueza? No, él lo hizo del corazón, por ayudar a una persona en necesidad. Por eso esta es la propuesta, damas, caballeros, que debemos nosotros tener esa disponibilidad de ayudar a nuestros hermanos, de quitarnos esa maldición cubeta cangrejo que hemos venido arrastrando por estos años, por esta modus operandi que es tan vergonzoso de muchos hispanos, y darle la bienvenida a la posibilidad de entablar nuevas y mejores relaciones. Que si bien es cierto, hay personas muy lindas que debemos hacer a un lado, porque aunque dentro de todo el amor, dentro de todo el cariño, no dejan de estorbarnos. Yo te quiero mucho. Tú llegas bien contenta, Sandra. Llegas bien contenta con tu amiga del alma, con tu amigo del alma que te quiere, que te adoran y que tú sabes que sí te quieren y te adoran. Y le dices, traigo el proyecto, fíjate que el directorio digital ya tiene... Ay, Sandra, todavía andas con eso. Imagínate, o sea, tú no necesitas eso. Sí, claro, ¿Qué es lo que tú necesitas, Sandrita? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sabes qué? Desde mañana yo les voy a decir a mis amigos que Directorio Digital es el número 1, que es el que te va a poner la exposición, el que te va a dar la entidad de marca te la va a levantar. Eso es lo que tienes. Pero cuando hay personas que muy buenas, Quique, que nos quieren mucho y que llegan como si fueran esos hoyos negros, que sin querer y sin tener malas intenciones te chupan la energía, no, hazte un ladito. Claro. Porque se llama Cuidado. que conocemos como toxicidad ambiental, que nos hace tanto daño. Correcto. Oye, excelente el tema, deberías de agarrar otro. Muy amable. ¿Sabes qué estoy pensando? Todavía no está nada seguro, pero mandé solicitar a través de mi amigo, una entrevista con el señor Bob Parsons. ¿Qué tal? Si eso se da, Sandrita, vamos a tener que publicarlo porque todos los empresarios van a tener que estar conectados ese día si quieren saber cómo se hace un billonario. Correcto. Fíjate que hace rato platicando con alguien me dijo, es que qué flojera, porque nos vamos a graduar, estoy en otro curso que ya. ¡Ándele! Así me encanta, Sandrita, me encanta. Felicidades. Pues te están pidiendo que la taja y todo eso, ¿no? Para mí lo más importante es la grabación. Así, totalmente de acuerdo. Pero la otra chica dice, no, pero es que ¿por qué vamos a comprar? Le digo, o sea, nadie te tiene a fuerzas. Sí. Todo lo que tú haces es por alguna razón. Claro. Y graduarte lleva sus procesos, Así ¿no? Es. Entonces, yo trabajé de más, me desvelé de más y todo eso, y yo, ¿qué importa? Lo compro, está bien. Pero si vaya a estarme quejando, entonces estás de más. A ver, ¿por qué es importante? Y voy a ser el abogado del diablo aquí, mi Kiki. Sí. ¿Por qué es importante que
aunque te quedes sin comer esa semana, Sí. y lo vuelvo a repetir, aunque te quedes sin comer esa semana, cómprate la toga. ¿Por qué? Porque es un mensaje directo al inconsciente Sí, de Sí. que tú estás coronando, que estás cumpliendo, que estás Sí. triunfando y que tienes un logro. Sí. correcto. Y entonces el inconsciente empieza a tenerte respeto, Sí, claro. empieza a estar de acuerdo contigo, a ayudarte y a ponerte en charola de plata lo que necesitas. Cuando uno se compromete, como me encanta. Yo creo que ese dicho, esa frase de Goethe debería de ser la Biblia de todos nosotros. Cuando uno se compromete, la providencia se compromete. Ay, sí, Es bonito. exactamente así es. Y Exacto. a mí me encanta, yo digo, si me voy a aventar, no importa, pero lo tengo que terminar. ¿Y sabes qué me dice mi mente todo el tiempo? Termina la tarea, porque a veces vas a hacer una cosa, yo tengo que entregar un trabajo y hasta que no lo termino. Si lo dejo a medias, no es terminar la tarea. Entonces, ese trabajo que hice el sábado, no sabes, me quitó como 5 o 6 horas, pero vale la pena. Conocí una persona que tenía que conocer y yo dije, mira, de aquí están los negocios. ¿Hasta dónde fuiste a Fui- tomar? Sí. Fui a tomar las fotos, primero llegué a Happy Valley, iba y terminé por la parte de atrás de Fountain Hills y luego recorrí todo hasta llegar al área de mesa porque fueron 2 clientes. Son clientes de mi cliente. Ok. Que yo Oye, solamente qué fui a padre, pero hacerle qué bueno. el marketing del Está muy trabajo que hizo en esas casas, porque se va a anunciar con Directorio Digital Online. Le dije, me dijo, yo no quiero nada de la IA, yo no quiero nada inventado, yo quiero mi producto real. Entonces dije, para eso tengo que ir. Y ahí me tienes, o sea, temprano vi el trabajo, me encantó el trabajo que le hizo a su cliente. Ajá. Entonces yo digo, bueno, me dan ganas de hacer eso en mi casa. Muy Pero bien. sí, ahí me tienes todo el sábado y el domingo dije, ni modo, pues me tengo que desvelar y lo voy a hacer. Qué bueno. Todo eso me hace sentirme a mí feliz. Felicidades. Una vez más vamos a leerlo de Goethe, porque Dale. yo creo que debería de estar en nuestras mentes bien incrustado. Sí. En el momento en el que uno se compromete de verdad, pues tiene que ser de verdad un compromiso, entrega. La providencia también lo hace, lo puede traducir como Dios, el universo, la energía. Toda clase de cosas comienzan a ocurrir para ayudar a esa persona que se ha comprometido. Cosas que si su previo compromiso no hubieran pasado, todo un caudal se pone en marcha de aquella, cuando se toma cada decisión, a través de experiencias, encuentros inimaginables e incidentes insospechados. Entonces, una ayuda material que nadie hubiera soñado que pudiera ocurrir, si sabes que puedes o piensas que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene genio, poder y siento que magia. son para mí. Gracias. Genio, poder y magia. Nos vemos. Esta es una cita con tu mejor versión. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde aquí por la onda 1190 y 99.5 FM. Gracias, Enrique. Chao, chao. Gracias.